El pasado 9 de abril de este año se publicó el decreto que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en materia de garantías del interés fiscal. En nuestro más reciente artículo te compartimos cómo esta modificación representa un ajuste sustancial al régimen introducido en la reforma de diciembre del 2025, particularmente en lo relativo al orden de prelación de las modalidades de garantía. Se elimina la obligatoriedad de sujetarse a un orden rígido para garantizar créditos fiscales, regresando al contribuyente la facultad de elegir libremente la modalidad que mejor se adecue a su situación patrimonial. Este cambio y otros reconfiguran el equilibrio entre la potestad recaudatoria del Estado y los derechos procesales del contribuyente, mitigando impactos financieros y favoreciendo la viabilidad de los medios de defensa con que se cuentan a favor de los particulares. Conoce más de esta reforma en nuestra página web sae-cia.com. ¿Qué tal, amigos, amigas, clientes de SAE? Estamos muy contentos de continuar con este ejercicio que hacemos todos los meses para mantener actualizados en los temas más importantes y más relevantes, aspectos que le interesan a nuestros clientes, que son exactamente los temas que están generando la preocupación en temas que se relacionan con el cumplimiento de obligaciones fiscales o bien con los actuaciones de las autoridades fiscales o federales o estatales, y que pues para nosotros es importante mantener este contacto que nos permite tener esta cercanía con nuestros clientes y sus preocupaciones. Pues bienvenidos todos, tenemos ya la presentación ya lista, nada más para que nos la muestren y con eso podamos empezar. Ustedes recordarán que el día de hoy nos reúne la plática que ya tenemos programada, como prácticamente se ha vuelto una costumbre todos los años en el mes de marzo para la declaración anual de personas morales, y en el mes de abril la declaración anual de personas físicas. Y bueno, siempre hay novedades en este tema, siempre hay circunstancias especiales, problemáticas particulares, algunas buenas, algunas malas, y pues bueno, para eso son precisamente estos webinars de actualización, que virtualmente pues tenemos este contacto con ustedes para atender sus preocupaciones, como lo mencionábamos. Y pues desde luego ya está listo nuestro expositor estrella en estos temas, el contador Manuel Aguilar Bojorques. Pero antes, pues comentarles, como todas las ocasiones en que hacemos este esfuerzo, les presentamos una anticipación de lo que será nuestro próximo webinar el próximo 27 de mayo, igual a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, por Zoom y por Facebook. Se pueden registrar sin costo. Ahí tienen nuestra página web, particularmente pues ahora con un tema que se incluyó en la reforma fiscal para el 2026. Ustedes recordarán que, entre otros temas, dentro de la ley de ingresos, se incluyó particularmente un articulado relacionado con el decreto de repatriación de capitales, como comúnmente lo conocemos, y que tiene que ver precisamente con transparentar, para el caso de aquellos que depositaron recursos en el extranjero, que no pagaron impuestos o que no están pagando impuestos por intereses o por ganancia cambiaria, pues este decreto, con algunas circunstancias particulares, les permitirá regularizar ese tipo de circunstancias. Entonces, tiene algunas modificaciones a las que ya ustedes puedan recordar que se hubieran hecho en el pasado. Quizá algunos de ustedes recuerden aquel decreto que se hizo con Fox, o quizá algunos recuerden el que se hizo con Peña Nieto. Y pues el último que tenemos en esta ocasión, pues es el que corresponde en este caso al gobierno federal, eh, presidido por Claudia Sheinbaum. Y entonces pues tenemos esta posibilidad otra vez de poder traerse ese dinero de manera transparente en México y utilizarlo sin problema fiscal alguno.
Curso, este webinar, será expuesto por el licenciado Reginaldo Martín Esquer Aguirre Fierro, el orgullo de mi nepotismo, como diría un antiguo expresidente. Entonces, básicamente, creo que será muy interesante para quienes conozcan un poquito del currículum vitae de Reginaldo. Él tiene un LLM, una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de San Diego. Y bueno, pues está muy interesante que pueda platicarles un poquito de estos temas, ¿no? Y bueno, continuando con nuestra plática, muchos de ustedes ya conocen a Manuel, pero siempre es importante recordar un poquito del historial profesional de Manuel. Como ustedes saben, él es contador público certificado, egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la UABC y está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Él es maestro en diversas materias fiscales en la Universidad Autónoma de Baja California y CETIS Universidad. Es exfuncionario público estatal y municipal, desempeñando diversos puestos públicos por más de 16 años. Fue excoordinador nacional del Comité de Participaciones Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. También fue consejero externo de instituciones públicas, centros educativos y diversas empresas. Y desde luego socio fundador de la firma SAE y compañía. Pues con el gusto de siempre, Manuel, pues adelante, tú eres uno de los buenos expositores de nuestra firma, que más seguidores y seguidoras tiene en este mundo virtual. Entonces, pues adelante, Manuel, con tu plática, que yo estoy seguro va a ser muy interesante para todos nuestros clientes. Adelante. Bueno, antes de entrar con los detalles, lo que siempre les recomendamos para tener una buena experiencia en este webinar, se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio. Desde luego, solamente el expositor podrá compartir la pantalla de la presentación. El micrófono de todos los asistentes estará silenciado. Y en el caso de que tengan alguna duda o comentario, se pueden anotar en la sección de Q&A de la plataforma de Zoom y al final de la presentación, el moderador de la sesión o directamente el expositor estará leyendo preguntas que se harán, que se hubieran formulado durante la exposición. Así que sin más, adelante, Manuel, con tu plática. Pues sí, muchísimas gracias, Reginaldo, por la presentación, por esta bienvenida que les das a todos los seguidores que tenemos, ¿no? A todos los clientes, amigos que nos continuamente en los meses nos están siguiendo con los webinars que estamos impartiendo, y creo que sin duda será un webinar muy interesante, muy importante, sobre todo por las fechas. Como bien decía Reginaldo, pues hace un mes estábamos hablando sobre la Declaración Anual de Personas Morales y inmediatamente pues está el tema iniciando el mes de abril y ya empezábamos todos a imaginarnos cómo estará la Declaración Anual de Personas Físicas del ejercicio 2025 que presentamos ahora en 2026 a más tardar el día 30 de abril. Yo quisiera iniciar con dos puntos, dos comentarios importantes. Pues el primero de ellos en estas fechas, desde que el simulador del SAT para el llenado de la Declaración Anual de Personas Físicas lo liberó en el mes de marzo, muchos contadores, muchos contribuyentes, muchos amigos pues ya estaban siempre lo que normalmente sucede antes.
esperábamos hasta abril, porque a partir del 1 de abril liberaban el simulador, liberaban el aplicativo, y pues ya teníamos la ansiedad de verificar y estar viendo el resultado que arrojará en cada año el sistema para la presentación de la declaración. Entonces ahora nos adelantaron un poquito, ¿no? Hay varios colegas contadores que desde inicios del mes de marzo ya preocupados, siempre usando los mismos argumentos, ¿no? Los contadores nos referimos a los clientes diciendo no hizo lo que le recomendé, ¿no? Todas las recomendaciones que le hicimos de pues que hiciera deducciones personales, que llevara a cabo o solicitara facturas durante el año, pues todos estos gastos pues no se hicieron, y pues da impuesto a pagar. Y la versión de los clientes, de las personas físicas, empresarios o simplemente aquellos que tienen un trabajo, tienen ingresos por sueldo, pues el argumento es los contadores mi contador o los contadores me están solicitando los mismos documentos que ya estoy seguro que ya les entregué, y bueno, pues siempre estamos utilizando algunos argumentos para poder justificar si hay que pagar o resulta un saldo a favor en la declaración anual. Yo creo que, como lo sigo sosteniendo desde hace varios años, ustedes los han escuchado, el aplicativo de la declaración anual es una forma de que nos indica la autoridad fiscal, en este caso el SAT, de que toda la información fiscal de cada uno de los contribuyentes la tiene, ¿sí? ¿Qué información fiscal? Pues los comprobantes fiscales, las retenciones, las constancias de retenciones que nos hacen los terceros, tiene pagos provisionales, tiene deducciones personales, tiene información que le proporcionaron terceros. Entonces yo sigo sosteniendo, ¿no? El SAT tiene toda la información que durante un ejercicio, en este caso 2025, información fiscal que le fueron proporcionados por una parte directamente nosotros como contribuyentes o terceros, porque realizamos alguna actividad que obliga a los terceros informarle a la autoridad al respecto. Entonces, de eso ya no debemos de tener ni temor, ni miedo, ni nada al respecto, ni estar pues pensando o preocupados si resulta impuesto a pagar o saldo a favor. Realmente es todo lo que el comportamiento que tuvimos en materia fiscal en cada una de las actividades a la que cada una de las personas físicas tiene registrada ante la autoridad. Entonces, yo creo que no debe de ser nada preocupante, es algo que ya debemos estar acostumbrados, los contadores ya debemos estar familiarizados con esto, y al contrario, pues estar buscando, revisando, analizando cada una de la información que viene en el portal precargada para poder validar y decirle ahora sí a sus clientes o al mismo contribuyente que el resultado que arrojó el sistema de la declaración anual del ejercicio resultó a pagar o a favor. Entonces, la idea es de que en los próximos 70 minutos les dé algunas recomendaciones, pongamos algunos aspectos muy importantes que se están viendo en el llenado por la experiencia que estamos teniendo en estos primeros 22 días de abril, y que vale la pena que se tomen en consideración, porque quizá pueda ayudar a tener un mejor resultado al final en la presentación de la declaración. Entonces, quise dividirlo de una forma más práctica, ¿no? Como me gusta comentar siempre, la información
que el SAT proporciona en cuanto a estadísticas, cuánto es lo que declaraciones anuales que se han presentado hasta el momento, cuánto es lo que ha devuelto hasta una fecha determinada. Entonces, pues es el primer tema, vamos a hablar de eso, de las estadísticas. Luego están las deducciones personales, no tanto la explicación de cada uno de los requisitos que se tiene para las deducciones personales, sino más bien es los límites que se tiene, aquellas que no se pueden deducir y lo que está presentando el SAT en el aplicativo respecto a las deducciones personales. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer nada más. O sea, ya las comprobantes fiscales emitidos por deducciones personales que no cumplen los requisitos, incluso hay en la aplicación hay un punto que señala aquellas que no se pueden considerar como deducciones por parte de que porque no cumplieron algún requisito que señala la propia ley. Luego es comentarios generales sobre el llenado de la declaración anual 2025, muy importantes este punto. Al final, las sugerencias que hago para la presentación de su declaración, y si tienen algunas preguntas que este punto tenemos aquí a la licenciada Paloma Durazo, que es la moderadora aquí del webinar. Ustedes, si tienen algunas preguntas que surjan en alguna de las explicaciones, pueden hacerlas desde ese mismo momento, o bien al final todas aquellas preguntas que se hagan o nos hagan ustedes se van a estar compartiendo con todos ustedes para irlas dando respuesta si así lo consideran, ¿no? Entonces así sería nuestra agenda y contenido de este webinar relativo a las declaración anual de personas físicas. Yo quería empezar, cambié un poquito la introducción, porque pues yo quería felicitar a la Secretaría de Hacienda, al SAT específicamente, porque no habíamos recibido ni en el mes de marzo, seguramente porque está la presentación de las declaraciones anuales de personas morales en el mes de marzo, y recuerdan ustedes que les comenté que habíamos recibido por lo menos 5 ocasiones el recordatorio, el comunicado, el recordatorio para que se presentaran las declaraciones, que no se les olvidara que el día último de marzo tenía que presentar la declaración anual. En las personas físicas no había llegado. Sin embargo, pues el día lunes 20, llegó el primer comunicado masivo por parte de los sistemas SAT a todos los buzones tributarios. Ahí lo pueden ver, en donde pues nos dice, recuerden ustedes que el día 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual del ejercicio 2025. Si tuviste ingresos y viene todos los regímenes que están establecidos en la ley, que vamos a comentar más adelante, pero pues bueno, finalmente la autoridad no podía, seguramente después de hoy y hasta el día 30, seguramente llegarán algunos otros recordatorios para que no se nos olvide la presentación de la declaración anual. Esto es a mí me gustaba, ¿no? Les decía que yo quería presumir las bondades, incluso felicitar al SAT por esta aplicación, algunas modificaciones, ajustes que se hicieron, y que los voy a comentar más adelante de manera muy importante. Creo que está facilitando, como siempre lo ha dicho, facilitando el llenado. Todavía le falta, y también voy a comentar, pero va avanzando de manera muy importante en el mejoramiento y otorgar una facilidad a los contribuyentes. Yo sigo insistiendo, y al final mi recomendación es, ojalá que todos sigamos recurriendo a un experto, a un especialista, a un contador para que les ayuden a llenar las declaraciones. Siempre tienen esa posibilidad de observar o detectar algunos errores en los aplicativos. No los llenen
Lo he repetido en muchas ocasiones y lo sigo repitiendo a los clientes. No les den aprobado o autorizado todo lo que aparezca en el portal. No todo es correcto, y ahorita lo voy a comentar en algunos casos lo que sucede. Entonces, pues eso nos da, me han dicho algunos clientes, y se los comento: si sale saldo a favor, lo va a aprobar todo. Si sale saldo a pagar, se lo va a mandar para que lo revise. Yo les diría, incluso con saldo a favor, puede ser que sea más saldo a favor. O sea, no necesario que le den visto bueno a todo, aprobarlo todo, porque hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo, y van a darse cuenta ustedes a qué me refiero con estos comentarios. Bueno, les decía, el primer punto es el tema de las estadísticas, ¿no? En el que ahorita, si hacemos un comparativo de lo del año pasado con el antepasado, o sea, 25 contra 24, la presentación de declaraciones se incrementó en un 11%, ¿no? Casi 1.7, 1.8 millones de declaraciones más que el 2024. Recuerden ustedes que en abril del 25 se presenta 24, en abril del 24 se presentó el ejercicio 2023, entonces hubo un incremento importante, un incremento muy importante, 11% más 2025 contra 2024. Y lo mismo sucede en las devoluciones automáticas. O sea, prácticamente esos 1.8 millones de declaraciones adicionales que se presentaron de un ejercicio con otro, se incrementaron las devoluciones automáticas, lo que informa el SAT, de 5.7 millones a 7.4 millones, o sea, también 1.8 más millones. Pero esto representa un 30% más entre 25 y 24. O sea, las devoluciones se incrementó, y eso es un dato muy, yo creo que le ha sacado jugo el SAT, señalando el incremento que tuvieron el número de devoluciones de 2025 contra 2024 en un 30%, ¿sí? Y en dinero se incrementó ligeramente arriba de los 3,000 millones de pesos, que representa el 7.2%. O sea, mientras el número de devoluciones, o sea, trámites que la gente solicitó saldo a favor y se le devolvieron, se incrementaron un 30%, en dinero solamente representó el 7.2% de un año con otro, ¿no? Entonces, nomás para que lo tomen en cuenta. Luego hacemos este comparativo, y esto se vuelve más interesante. Decíamos, ¿no? De 2025 se presentaron 7.4 millones, y hasta el día 14 de abril, esa es la información que tenemos a través de los diferentes medios. Hasta el día 14 de abril hizo un corte, o sea, como si fuera la primer quincena, ¿no? El reporte de los resultados de las declaraciones. Pues teníamos que habían devuelto ya a la Secretaría de Hacienda casi 1.6 millones de devoluciones automáticas, ¿ok? No lo comparamos con el año pasado, porque pues el año pasado es todo el periodo de enero a julio. Aquí solamente es hasta el 14 de abril. Entonces 1.6 millones ya habían devuelto al 14 de abril. El monto de las devoluciones representó 10.103 millones. 10.103 millones. Si hacemos un comparativo del número de declaraciones presentadas contra con las devueltas, representa un 32%. Y hizo un comparativo: en el 2024 representaba el 37%, en el 2025 representó un 43%, hoy el promedio es el 32%, insisto, hasta el 14 de abril. Y otro dato interesantísimo es lo que les devuelven en promedio a los contribuyentes. En el 2024 se devolvió en promedio 7.138 pesos. En 2025, este dato es importante comentarlo otra vez, se incrementaron las declaraciones en un 30%, se incrementaron el recurso que les devolvieron en 7.2%, pero en dinero
se redujo el promedio que recibe cada persona, se redujo a 5,880 pesos. Ahorita pues hice lo mismo ejercicio, aunque insisto, es hasta el 14 de abril, el promedio se le ha devuelto a la gente, a los contribuyentes que solicitan saldo a favor, 6,346 pesos. Entonces, ahora si me hacen una pregunta y dicen, oye, contador, ¿cómo ves tú el promedio de este año? Seguramente, y ahorita les voy a dar los casos específicos y por qué me hago referencia a esto, seguramente el promedio va a ser menor a 5,880 pesos. Pero les comento eso más adelante. Como siempre empezamos ahora sí con el tema ya de fondo, en el que quienes tienen la opción de no presentar la declaración anual. Y les digo esto en opción porque de entrada, si uno lee la ley de impuestos sobre la renta, de entrada sería, pues no tienen por qué presentar la declaración anual, ¿sí? Independientemente del resultado. Si no presentamos declaración anual, pues no nos preocupamos. O sea, les decía al principio, ¿no? Los contadores desde marzo, algunos contadores desde marzo con el simulador, ya podían saber si correspondía pagar o tendrían saldo a favor, en algunos casos los clientes o los contribuyentes. Entonces, si aplicamos estrictamente como lo señala la ley, pues no hay obligación de presentar. Pero yo lo señalo un poquito mejor en decirle que es opcional. O sea, si a mí en particular, al contribuyente en particular, resulta que aunque no esté obligado a presentar la declaración, pero me resultó saldo a favor, pues tenemos el derecho de presentar la solicitud o presentar la declaración y que se devuelva el impuesto que hemos pagado de más. Entonces, por eso es que se presenta como quienes pueden optar por no presentarlo, ¿no? Si así se quiere ver, ¿no? Primero de ellos es quienes trabajan sueldos y salarios, obtuvieron ingresos de sueldos y salarios, trabajan en un solo patrón y sus ingresos no excedieron de 400,000 pesos. Fíjense este dato que les voy a dar. Primer punto. Si hacemos un ejercicio, estos 400,000 pesos están desde el 2013, desde que nace la reforma a la ley de impuestos sobre la renta. Fue la última reforma, la gran reforma que se llevó a cabo en el país. Entonces estamos hablando de 13 años. 13 años en el que en promedio de inflación en ese periodo, aproximadamente, no quise sacarlo tan exacto, pero más o menos un 80% en 13 años hemos tenido de inflación. Esos 400,000 pesos, si se ajustara como se ajustan las multas, es un ejemplo, ¿no? Simplemente las multas que nos cobra la autoridad, estaríamos hablando cerca de 800,000 pesos el tope para que no se presentaran declaración anual. Fíjense, casi lo doble. ¿Qué ha pasado? Esos incrementos que comentábamos ahorita, sí, que se incrementó 1.8 millones de declaraciones del 24 al 25, entonces seguramente se van a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque este 400,000 sigue siendo un tope que no se modifica, no se actualiza, y con los incrementos que hemos tenido, incluso, obviamente de salario hablo en general, pero del salario mínimo, si hacemos un cálculo de esos 400,000 pesos, ¿sí? Quiere decir o significa que aproximadamente con un salario, con el número de veces de salario de 2.5, la persona empleado trabajador que gana o le pagan 2.5 salarios mínimos en la zona fronteriza, debe de presentar declaración anual. ¿Por qué? Porque se va a exceder de los 400,000 pesos. No le aplica, a nuestros seguidores que nos siguen en el webinar y que son en el interior, o sea que no es del Distrito Federal ni la zona fronteriza norte y sur, tienen un salario menor, ellos estarían hasta 5 salarios. Si hacemos una retrospectiva, oye, ¿cuántos salarios mínimos se les calculaba? O sea, estaba el tope para la declaración anual, en aquella época eran 10.
a los que ganaran más de 10 salarios mínimos presentaban declaración anual. Hoy 2.5 en la región fronteriza y 5 en aproximadamente, ¿no?, 5 salarios mínimos en el interior del país. Entonces, esto, primera conclusión, va a seguir aumentando. Seguramente es lo que quiere la autoridad, que todos presentemos declaración anual independientemente del monto, porque en teoría se va a rebasar esos 400,000 pesos por todos, ¿no? Otros que pueden optar por no presentar la declaración anual es también que hayan trabajado en un solo patrón, ingresos por sueldos y salarios, y que no resulte ISR por pagar. Es decir, aquellos que tienen declaración de saldo a favor, pues pueden presentar la declaración anual, ¿no? Otro es también sueldos y salarios que no resulte impuesto a cargo y que tuvieron ingresos por intereses, ¿no? En esta opción de no presentar declaraciones, yo tengo ingresos en el año por sueldos y salarios, trabajé en un solo patrón, consulté el simulador en marzo o el aplicativo ahora en abril y no resultó impuesto a cargo, ¿sí? O sea, tengo saldo a favor y tengo intereses nominales por hasta 20,000 nominales, es importante repetirlo, nominales por 20,000 pesos, yo también puedo optar por no presentar la declaración anual, ¿no? El siguiente es aquellas, otra vez, empleados, trabajadores, que el total de sus ingresos, incluyendo ingresos por intereses, no rebasen los 400,000 pesos, pero siempre y cuando los intereses reales, aquí son intereses reales, a diferencia de los nominales, son aquellos que les quitamos la inflación, no excedan de 100,000 pesos, ¿no? O sea, puedo tener 300,000 pesos en el año por sueldos y salarios, puedo tener hasta 100,000 pesos de intereses por las inversiones que tengo en las instituciones bancarias, etcétera, y no rebasaron los 100,000 pesos en intereses reales, o sea, descontada la inflación, también tengo la opción de no presentar la declaración anual. Y ahora, pues esto es muy, muy aplicable a pues, adultos mayores, a personas de la tercera edad que tienen ya sus recursos, ya no trabajan, quizá no alcanzaron una pensión, etcétera, y pues bueno, sus ahorros los tienen invertidos y solamente tienen ingresos por intereses. También tienes la opción, si tus ingresos reales, ¿no?, disminuida la inflación, son menores a 100,000 pesos al año, también tienes la opción de no presentar tu declaración anual. También los agapes, agricultores, ganaderos, pesqueros, silvícolas, que recuerden ustedes los primeros 900,000 pesos que son ingresos exentos para ellos, les da la opción que no presenten declaración anual siempre y cuando hayan emitido el CFDI correspondiente por sus operaciones, ¿no? Insistir, estos supuestos son los que no pueden optar por no presentar la declaración anual. Ahora, algo muy importante es para quienes, aun cuando pueden caer en estos supuestos, pero le avisaste en el mes de diciembre, le presentaste un escrito a tu patrón y le dijiste, oye, voy a presentar la declaración anual, no me hagas el cálculo, aunque sean menores a 400,000, aunque estés en cualquiera de los supuestos, pero le dijiste a tu patrón que no hiciera el cálculo anual como si fuera la declaración informativa de sueldos y salarios, entonces ya no puedes aplicar la opción, tienes que presentar la declaración anual. Lo mismo para aquellos que tienen o tuvieron ingresos por préstamos, donativos y premios. Si en la suma de todos estos, si yo tuve un préstamo, un donativo y premios, en su conjunto sumaron arriba de 600,000 pesos, también tengo que presentar declaración anual. Y también para los jubilados y pensionados o quienes recibieron una liquidación en el ejercicio 2025, es muy común que se oiga
o que se comente los jubilados, ni te preocupes, tú no presentas declaración anual porque ya eres jubilado y tu ingreso está exento. Pues quiero decirles que la ley establece que aun cuando sean menores a 400,000 pesos tienes obligación de presentar tu declaración anual, aunque no pagues, incluso puedes tener saldo a favor, pero hay que presentar la declaración anual. También está el tema muy importante, el tema de reciclos, ¿no? Es un tema que en los últimos días ha sido un comentario muy común en las redes sociales, los comentarios entre contadores, etcétera. Y está la resolución miscelánea 3.13.10 para el 2026, que se publicó el 28 de diciembre del 2025, en donde señala que en lugar de aplicar lo que señala la ley, el artículo 113E, que señala que estás obligado a presentar pagos provisionales mensuales de reciclo y declaración anual, ahora tus pagos provisionales son definitivos, se consideran definitivos y ya quedas relevado de presentar tu declaración anual. En teoría, si lo leemos textual, podríamos concluir, yo no estoy obligado. Sin embargo, yo lo señalo como una opción también, porque así les he comentado a los colegas y a los clientes, y lo comento aquí con ustedes, si resulta saldo a favor en la declaración, soliciten el saldo a favor. ¿Cuál es el criterio que está teniendo la autoridad por lo menos en las solicitudes que hemos hecho de régimen de personas físicas que presentaron su declaración anual hasta el día de hoy y que presentaron saldo a favor? La autoridad no los está devolviendo por el momento, o por lo menos no los hemos recibido a los que hemos presentado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo está? O mejor dicho, ¿cómo justificar esa situación? Si aplicamos estrictamente la regla, ¿sí? Los reciclos no deben, así es, el concepto es, no están obligados a presentar declaración anual, porque señala la regla, los pagos provisionales tienen el carácter de definitivos. Recuerden ustedes que si es de carácter definitivo, ya no, lo que pagaste bien, y ya no puedes hacer ninguna solicitud de si hay un saldo a favor y quieras compensar o solicitar en devolución, no procede porque es un pago definitivo. Entonces se supone que la autoridad, seguramente es el aplicativo, si en el aplicativo señala que es un reciclo, pues automáticamente no debe presentar declaración anual y por tanto pues no le debo de devolver el saldo a favor, pero lo cual es totalmente incorrecto. Déjenles digo por qué. La ley señala, insisto, artículo 113E, que los reciclos, régimen de reciclo, deben presentar pagos provisionales y declaración anual. Y sale después la resolución miscelánea para señalar o dar el beneficio a los reciclos de decirles, oye, no presentes declaración anual porque tus pagos mensuales serán considerados definitivos. Pero como todos sabemos, la resolución miscelánea siempre otorga beneficios a los contribuyentes. No deben de ser obligatorias. Si hay este señalamiento de que no deben presentar, si fuera este señalamiento, mi primer conclusión sería, en la aplicación del SAT, elimíname la opción de presentar declaración anual de reciclos, personas físicas de régimen de reciclo, porque en teoría no están obligados a presentar declaración anual. Entonces, si está señalado que los reciclos en la aplicación, que los reciclos presenten declaración anual, ¿qué quiere decir? Que se está yendo estrictamente a lo que dice la ley. Esta es una opción, es una alternativa y no obligatoria para que los reciclos presenten o no declaración. Yo insisto, está bien que no presenten declaración, pero si resulta saldo a favor, que la presenten, que la autoridad les regrese, si hay un peso de pagado de más, que se lo regrese a los contribuyentes. Otro tema, al igual que reciclo, muy controversial,
y pues obviamente cada vez que los salarios mínimos se están acercando al límite que señalábamos ahorita para que no se presente en declaración anual, pues está ocurriendo esto que yo creo que ya varios de ustedes lo están viviendo, y es oportuno comentarles, ¿no? Recuerden ustedes, el artículo 96 señala, ahí está remarcado, no, si le pagamos a un empleado el salario mínimo, no debemos retener impuestos sobre la renta, ¿sí? No debemos retener, no se efectuará la retención de impuestos sobre la renta, ¿ok? Luego vamos al artículo 93, fracción primera, y dice, todas aquellas prestaciones adicionales que se le paguen a un trabajador de salario mínimo, que esas prestaciones estén relacionadas con ese salario mínimo, ¿cuáles son? Prima vacacional, aguinaldo, PTU, todas esas horas extras, todas esas prestaciones que se le pagan al trabajador, tampoco, bueno, no se le debe retener, no, es ingreso exento. Esos son considerados ingresos exentos y que utilizan las personas morales para determinar el porcentaje de que si es deducible o que no es el 5347 que ya los contadores sabemos llevar a cabo, ¿no? Pero aquí el punto es un trabajador de salario mínimo no le hiciste retención y sus prestaciones las señalas, sus prestaciones adicionales, que son, otra vez les comento, prima vacacional, aguinaldo, PTU y horas extras, esas prestaciones son exentas, ¿sí? Pero los trabajadores de salario mínimo es muy común que tengan otro trabajo. Pueden tener su negocio, pueden tener un ahorro y meterlo a inversión, etcétera. Pueden tener otro tipo de ingresos, pero cuando caen en eso, entonces ya no son de las opciones de no presentar declaración anual, y entonces los obliga, en teoría, se obliga, y por eso lo digo entre comillas, los obliga a presentar declaración anual. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dos conceptos distintos de ingresos. Ingresos que tiene de sueldos y salarios por concepto de salario mínimo, que no le hiciste retención. Si lo metes a la tarifa o lo metes a la declaración anual, automáticamente el sistema no está programado, y lo vuelvo a decir, no está programado para eliminar a los trabajadores de salario mínimo. Entonces les va a dar impuesto a pagar. Y ese impuesto a pagar es totalmente injusto, porque si durante todo el periodo de los meses, semanas, catorcenas, quincenas o mensualidades no me hicieron retención, ¿por qué el trabajador va a tener que presentar una declaración anual donde pague impuestos? ¿Qué quiere decir? Que están violando lo que dice la Constitución, de que nadie puede percibir un pago menor al salario mínimo. Entonces, aquí es una de las primeras observaciones que le hacemos al SAT. Tienen que corregir esta situación. Trabajadores de salario mínimo no deben de incluirse en las declaraciones anuales. ¿Por qué? Hay trabajadores de salario mínimo que así lo están haciendo. Van con el patrón a decir, oye, me resultó impuesto a pagar y tú no me retuviste. En el año no me retuviste, por eso tengo que pagar yo esa diferencia, así que págamela. Eso no debe de ser. Yo les he dicho a clientes, a contadores, no presenten declaración anual, aún estando obligados a presentar, no las presenten. Hay que hacer una solicitud de aclaración, un caso SAC en el portal del SAT, en donde expliquen esa situación. Yo soy trabajador de salario mínimo y me están obligando a presentar una declaración anual, la cual es totalmente injusta. No debo de pagar ese impuesto que está resultando. Y lo mismo, no solo este salario mínimo, ya estamos hablando. Ahora también a los choferes, empresas transportistas, y que tenemos clientes nosotros, empresas transportistas que asesoramos, y estamos en una situación similar. Recuerden ustedes, a todas las empresas transportistas sale una resolución de facilidades administrativas en donde les dice, oye, tú tienes un chofer, tienes choferes,
todo lo que le pagues tienen un tratamiento especial, por sueldos y salarios tienen un tratamiento especial. En lugar de aplicarle las disposiciones del capítulo primero, sueldos y salarios, del título cuarto, personas físicas de la ley de impuestos sobre la renta, no se las apliques. O sea, no le metas a la tarifa, no lo consideres para efectos de retención, no lo calcules nada de eso y le vamos a retener solamente el 7.5%. ¿Sí? Solamente el 7.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si un chofer presenta su declaración anual por también lo mismo, o sea, un chofer trabaja con una empresa transportista y luego pues tiene a lo mejor sus ahorros, los metió en inversiones y cae en el supuesto de presentar declaración anual, en los supuestos que habíamos señalado, lo obliga a presentar declaración anual. ¿Qué va a resultar? Pues va a resultar que tiene un impuesto sobre la renta por pagar. ¿Por qué? Porque solamente le retuvieron 7.5 por disposiciones de facilidades administrativas. Y entonces también está pasando lo mismo, los choferes están haciendo fila en las administraciones de las empresas transportistas para que le den el recurso porque tienen que pagar impuesto. Tampoco deben de hacerlo, ni los patrones pagarlo, ni los choferes pedirlo para pagarlo. Aquí lo que debemos de hacer, ya lo hemos comentado con algunos de los clientes, es presentar un escrito ante un caso SAC, ante la misma autoridad, donde se le diga y se le explique: oye, tú me estás otorgando un beneficio de facilidades administrativas con retenciones especiales y resulta que la persona que va a presentar la declaración anual están... Y no se crean que son cantidades pequeñas, hay 60, 70 mil pesos anuales a pagar de impuestos sobre la renta, algunos casos. Entonces, la sugerencia es no presenten declaración anual aun cuando estén en los supuestos de presentarlo. Eso sí, hay dos opciones: presentar el caso SAC aclarándole al SAT: no voy a presentar la declaración anual porque estoy en este supuesto, y esperar que conteste. O bien, si llega un requerimiento de la autoridad, bueno, pues ahí nos tendremos que asesorar de los abogados, ¿no? Para que nos digan los procedimientos que proceden para llevar a cabo una defensa sobre esta injusticia, ¿no? Si simplemente por estar estos casos en el sistema SAT ya es algo irregular. Esto no debe de estar sucediendo. La única obligación que les establecen las empresas transportistas es que el 15 de febrero del año siguiente, o sea, debieron haberlo hecho en el 15 de febrero del 2026, una relación de todos los trabajadores, nombres, la cantidad que se les pagó y la retención que se les efectuó. ¿Qué quiere decir con esto? Si esa relación la tiene el SAT y la sube al sistema, todos estos choferes que ganan esos salarios ya no deberían estarlos obligando a presentar su declaración anual. Es algo bien sencillo. La información, como les dije al principio, ya la tiene el SAT. No necesitamos complicarnos las cosas, ¿no? Otro tema. Esto les platicaba el año pasado. Recuerden ustedes que surgió algo muy interesante en el 2025. Acuérdense, en 2025 declaramos ejercicio 2024. ¿Qué pasó en 2024? El tipo de cambio se incrementó casi 3 pesos. Estábamos en 16.80, se fue a 19.80. ¿Qué sucedió? Los intereses vinieron a jugar un papel muy importante, ¿no? Y si tenías además, y esto lo digo también por la zona fronteriza, como estamos aquí en Mexicali, pues hay muchos casos, muchas personas, muchos clientes que estamos acostumbrados a manejar cuentas bancarias en dólares por la situación o facilidad que tenemos con los vecinos del norte. No así sucede en el interior del país, pero este caso se presentó a los del interior del país que tenían inversiones en Estados Unidos o en otro país y que por la devaluación tuvieron que pagar, y ahí sí venía incluido en el precargado del SAT, ya venía incluido hasta las ganancias cambiarias. Y lo cual, en la exposición, se recuerdan ustedes, les decía, simplemente estaban cumpliendo con lo que dicen las disposiciones fiscales del SAT, ¿no?
se dice, el artículo 133, se consideran ingresos por intereses, ¿no? El capítulo 6, intereses del título cuarto de personas físicas de la ley de impuestos sobre la renta, dice, se consideran ingresos por intereses los señalados en el artículo 8. Artículo 8, ahí están señalados las ganancias, entre otros, son intereses, las ganancias o pérdidas cambiarias. Se les dará el tratamiento de intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias. Y el artículo 90, que está dentro del capítulo primero de las disposiciones del título cuarto, de las disposiciones generales para personas físicas, señala que la ganancia cambiaria que se obtenga por la fluctuación de la moneda se incluirá como ingreso acumulable, ¿no? Entonces, ahí estaba clarito lo que sucedió en el 2024, que declaramos en 2025, es decir, el año pasado, todas las ganancias cambiarias, los bancos, fíjese, eso también falta ponerlo aquí, los bancos solamente estaban cumpliendo con lo que dice la ley, tienen la obligación de emitir una declaración de las retenciones que hagan de los intereses y emitir una constancia al final del año de incluso de las cuentas bancarias en dólares que tengan en moneda extranjera. Los dos la estaba cumpliendo el banco, no era problema del banco ni del SAT, realmente estaba estableciéndose algo correcto, ¿no? Y así lo comentamos el año pasado. Pero ¿qué falta ahora? ¿Qué pasa? Ahora, si se recuerdan ustedes, el año pasado, estamos hablando de 2025 otra vez, el tipo de cambio se disminuyó, otra vez estamos en 19.80 en diciembre del 24 y cerramos cerca de 17 pesos, o sea, 2 pesos menos. ¿Qué genera esta situación? Pérdidas cambiarias. Pero ¿qué está haciendo el sistema, el aplicativo del SAT? No las está considerando. Entonces, a lo mismo que señalábamos del salario mínimo, que señalábamos de los trabajadores, choferes, de transportistas, es lo mismo con las pérdidas cambiarias. Es un derecho que tienen todos los contribuyentes. Si yo obtuve, incluso está la constancia, el banco, para el artículo 55, envió al SAT y presentó todas las constancias de retenciones por concepto de intereses que incluye las ganancias, las pérdidas cambiarias. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Todos los aplicativos, todo el aplicativo de todos los contribuyentes que tienen, no viene precargado. ¿Qué es toda la sugerencia? Tenemos la alternativa, borren ese banco donde tienen inversiones que cuenta en pesos y moneda nacional, elimínenla y vuelvan a capturar todos los datos correctamente, incluyendo la pérdida cambiaria. ¿Qué va a resultar? Saldos a favor de impuestos sobre la renta. Esto debe de solucionarlo el SAT. No, si lo hizo con la ganancia cambiaria en el 2025, pues con mayor razón, ahora que tenemos pérdida, tiene que hacerlo. ¿Qué es lo que sí hizo? Y por eso les decía los beneficios, lo voy a comentar más adelante, ¿no? Pero me quiero adelantar en el caso de los intereses. Desde el simulador y los primeros días de abril, hubo muchas quejas de contadores, a través incluso del Instituto Nacional de Colegio de Contadores, señalaba que los intereses que provienen de una sociedad financiera popular o de ahorro o caja de ahorro, de ahorro y préstamo, las famosas SOFIPOS, venían calculado como si en las constancias, ese es un error de la institución financiera, venían calculados como si los intereses se les calculara como una institución normal, es decir, que los intereses nominales se les quitaba la inflación, determinaban un ingreso real. Y no es así. El artículo 93 señala que los intereses que provengan de cuentas de instituciones bancarias por ahorro o por SOFIPOS, ¿sí?, de ahorro y préstamo popular, están exentos, tienen un tope de hasta 100,000 pesos de pago de intereses exentos.
¿Qué hizo el SAT? Cuando ante estos reclamos, inmediatamente se puso a aplicar, a modificar, ajustar el aplicativo y ya está corregido. Ya todas esas personas o contribuyentes que recibieron intereses en el 2025 por una institución, una SOFIPO, una institución financiera SOFIPO, y obtuvieron ingresos durante el año, ya los pueden considerar. Incluso sale una leyenda en el que dice estos intereses provienen de una sociedad de ahorro y préstamo, por lo tanto son ingresos exentos para que los captures correctamente. O sea, ya solucionó el problema. Tenemos otros 4 problemas que estoy platicando que no los ha solucionado, ¿no? Por eso es importante que todos tengamos claro cómo debemos de llenar nuestra declaración anual. Lo mismo sucedió en el artículo 143, en donde aquellos mexicanos que tienen dinero en el extranjero, ya sea por depósitos, inversiones, etcétera, pues salió un factor muy grande, el punto 1368. Prácticamente en todos los casos estaba resultando impuesto a pagar. Ahora, con el haber disminuido la inflación, haber disminuido el tipo de cambio, pues el factor se redujo considerablemente a punto 0484. Sí va a dar resultado a pagar, pero de una manera casi el 65% menos del 2025, ¿no? Es una muy buena noticia. Este factor se publica en la resolución miscelánea, en la regla 3.1611, que recientemente se publicó el 1 de abril, para que lo tomen en consideración, ¿no? Pues muy bien, esos son los comentarios del sistema y de las formas que estamos recibiendo pagos a algunos empleados, ¿no? Salario mínimo, choferes, intereses generados por la pérdida cambiaria, que se deben de tomar en consideración para la declaración anual. Muy bien, pues ahora seguimos con cuando tienes la opción, como una primera recomendación, ¿no?, que daría con esta primera parte, es si ya tenemos quienes pueden optar por la declaración anual, incluyendo a los recicos, pues tenemos que contar con esta información, ¿no? Primero, si tenemos nuestra firma electrónica, o la firma portable, ya ves que se pueden sacar a través de la misma computadora, ya no es necesario ir personalmente a la Secretaría, al SAT. Tenemos que contar con nuestra contraseña. Hicimos alguna deducción personal que se puede utilizar en la declaración. Tenemos la posibilidad, si contamos con eso, de consultarla. Decía en marzo con el simulador, en abril ahora ya con la declaración, con el aplicativo, y tomar la decisión. Si da impuesto a pagar, pues yo creo que no es necesario que les diga qué hay que hacer. Si les da saldo a favor, estamos hablando ahorita de los que tienen la opción, no los que están obligados, ¿no?, de los que tienen opción de presentar declaración anual. Si hay saldo a favor y cumplen con los requisitos establecidos, presenten la declaración anual, aunque no estén obligados, les van a regresar el dinero por parte de la Secretaría de Hacienda. O también optar por la compensación. Entonces decir, oye, pues yo opto por compensación, y cuando venga un impuesto a pagar el siguiente año, pues la compenso con esta saldo a favor que resultó en el ejercicio 2025. Ahora sí, eso es en cuanto a los que tengan la opción, ¿no? Ahora nos vamos con los que sí están obligados. Eso yo creo que pudiéramos decir que estamos todos, ¿no? Primero, sueldos y salarios que obtuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos. Otra vez recordarle, salarios mínimos, 2.5 salarios mínimos que nos pagaron el año pasado. Estamos obligados a presentar declaración anual, incluyendo las prestaciones adicionales, primas, aguinaldo, PTU, horas extras, etcétera, ¿no? Entonces, si los ingresos fueron mayores a 400,000, hay que presentar nuestra declaración anual. A quienes, sueldos y salarios que dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre del 2025, están obligados a presentar su declaración anual. También aquellos que trabajaron en dos, o sea, yo trabajé 6 meses en una empresa y 6 meses en otra empresa. Si tenemos 2 patrones, estamos obligados a presentar declaración anual.
Si somos jubilados, pensionados y recibimos alguna indemnización o liquidación por parte de la empresa, estamos obligados a presentar declaración anual. Si además de sueldos tuviste otro ingreso, o sea, simplemente 2 actividades económicas, sueldos y salarios y arrendamiento, actividad empresarial, actividad profesional, etcétera, vendí un bien, etcétera, con 2 actividades en el año estamos obligados a presentar declaración anual. Y aquellos que no tienen ninguna actividad pero tienen intereses, obtienen intereses del banco y sus intereses son mayores a 100,000 pesos, intereses reales mayores a 100,000 pesos, también están obligados a presentar declaración anual. Un primer punto que digo, siguiendo con los comentarios que hago de los ajustes que debe de hacer el SAT. Primero, pues en salarios vienen las opciones en el que pueden ser por asimilados a salarios, son los de indemnización que les decía. Todos estos son los que están obligados a presentar declaración anual. Vienen las opciones para poder capturar en caso de que no venga, ¿no? En este caso que les estoy compartiendo, pues es un jubilado, ese sí está jubilado en el Seguro Social y bueno, pues ya vienen el precargado los pagos que le realizaron, ¿no? Sin embargo, fíjese, este caso en particular, ¿no? Y lo traigo porque seguramente hay varias personas que están en un caso similar. Este caso es un jubilado, no tuvo otros ingresos exclusivamente por la jubilación. Y el SAT, cuando hace la validación, el sistema, no el SAT, ¿no? El sistema, el aplicativo, por eso digo que son errores en el aplicativo que se deben de corregir. El aplicativo señala, fíjense lo que dice: estimado contribuyente, se le informa que sus ingresos exentos percibidos en el ejercicio serán sujetos de verificaciones. Yo así lo noto como una alerta, ¿no? Oye, ¿estás declarando ingresos exentos? Sí, quizá el aplicativo dice, todo aquel que gana un ingreso exento arriba de, en este ejemplo, ¿no? Arriba de 400,000 pesos, mándales esa leyenda. Oye, es el Seguro Social. El Seguro Social es el que paga las jubilaciones, no hay otra autoridad que las pague. O sea, ¿qué van a verificar? ¿Le van a decir al Seguro Social que no está haciendo bien los cálculos? O sea, está de más esta leyenda. No tiene que venir esa leyenda para los trabajadores jubilados o personas que están jubiladas, pensionadas. No quieran asustarle a la persona. Oye, yo tuve ingresos exentos, pues si me pagó el seguro. Yo no le estoy diciendo que me quite o no prestaciones. Son jubilaciones determinadas por la misma autoridad, por lo tanto, no debe de aparecer esa leyenda. ¿Quiénes más están obligados a presentar? Pues todos los demás actividades económicas, ¿no? Los prestadores de servicios independientes que emitan CFDI de honorarios, las actividades empresariales, incluyendo la región fronteriza. Siempre les pongo este tema de región fronteriza porque en la ley no habla específicamente de región fronteriza. Sin embargo, pues todos sabemos también que aun cuando tengan un régimen específico de región fronteriza, pues es actividad empresarial la que está grabada, ¿no? Y la que está obligada a presentar declaración anual. Todos los agricultores, ganaderos, silvícolas y pesqueros que excedan de 900,000 pesos, decíamos los que tienen la opción, aquellos que sean que obtuvieron ingresos mayores a 900,000 están obligados a presentar declaración anual. Y los RIF, todavía después de que son ya más de 13 años, siguen utilizando esta figura, pues nomás que tienen que determinar el coeficiente de utilidad correspondiente cada año, pues también están obligados a presentar declaración anual. ¿Quién más? Los arrendadores de inmuebles, los que enajenan bienes, por ejemplo una casa habitación, la adquisición de bienes, por ejemplo un terreno por prescripción, o que adquieran en sí un bien que compren, pues también está la adquisición de bienes. Lo de los intereses, les decía, en el caso de que si solamente son intereses que excedan de 100,000 pesos, si tienes otras actividades más intereses, pues estás obligado a presentar declaración anual. Y los que tengan ingresos por dividendos.
¿Qué sigue después? Ahora ya sabemos quiénes tienen la opción, ya sabemos quiénes están obligados a presentar ya por disposición específica de la ley. Ahora pues tenemos que ir a nuestra portal del SAT, ¿no? Ya tenemos, les decía, contamos con la firma electrónica, contamos con el número de deducciones personales que hicimos o los comprobantes. Bueno, pues ahora pues tenemos que ir a consultar cada caso, ¿no? Antes de consultar la información precargada, yo siempre les recomiendo revisar los visores, ¿sí? Los visores, que son toda la información, otra vez, insistir, toda la información fiscal de cada uno de un contribuyente. El SAT ya la tiene. Tiene ingresos por salarios, tiene ingresos por actividad empresarial, por los CFDI, profesional, por la enajenación de bienes, por los intereses que ganas, por el pago de dividendos. Todos, el SAT ya tiene la información, todo lo que le dimos o mensualmente le informamos o terceros están obligados a informar, ya los tiene el SAT. Entonces ahora pues hay que consultarlos. Oye, ¿cómo apareció mi CFDI de nómina? Todos los pagos coinciden todos los comprobantes coinciden con los pagos que me hicieron. Mis constancias en el banco, mis comprobantes de las deducciones personales. O sea, toda esa información antes de entrar al aplicativo podemos consultarlo. Y además, si ya lo consultamos y detectamos, como en el caso de la pérdida cambiaria que les decía ahorita, en el caso de la pérdida cambiaria que no viene precargado como debe ser, lo podemos eliminar. Hay un criterio interno del SAT que lo viene haciendo desde hace varios años. Cuando una declaración viene modificada, eliminamos un concepto o un documento y lo volvemos a precargar, el SAT de automático lo va a revisar. Automáticamente lo va a revisar, ya no es una declaración normal para ellos, ¿no? Entonces, pues hay que estar plenamente conscientes de que puede suceder, o seguramente va a suceder, pero si estamos conscientes y seguros de que las cosas están bien, pues no tenemos problema para hacer las aclaraciones correspondientes. Otro punto importante que debemos de tomar en consideración es para aquellos contribuyentes que obtuvieron ingresos exentos y no se declaran. Recuerden ustedes, ¿no? Donativos, préstamos, enajenación de casa habitación, premios por loterías, rifas y sorteos, dice la ley que están exentos. Ahí dice, señala la ley, establece la ley de impuestos de la renta, artículo 93, son ingresos exentos todos estos. Pero sin embargo, específicamente dice, en el caso de enajenación de casa habitación, viáticos erogados a servicio del patrón, herencias o legados, premios de lotería, rifas y sorteos, deben de incluirse en la declaración anual. Si no se presenta declaración anual con esta información, el SAT tiene la facultad de señalar estos ingresos obtenidos son ingresos gravados, ya no son ingresos exentos como lo establecía la ley, ¿no? Entonces es importantísimo que todas aquellas donaciones, préstamos, si vendimos una casa, habitación, si tuvimos viáticos o una herencia, informémosla, hay que incluirlas en la declaración anual. Ahora nos vamos al tema de las deducciones, y les decía, ya no presento como en años anteriores pues cuáles son las deducciones que podemos considerar o deducir en la declaración anual, sino simplemente las hago enunciativas, que hay deducciones personales de salud, que hay deducciones en salud, acuérdense ustedes, gastos hospitalarios, gastos médicos, de incapacidad, el seguros de gastos médicos, etcétera, ¿no? Los donativos, ¿no? La que le damos a las instituciones que estén autorizadas para expedir recibos deducibles. Está la educación, las que son específicamente las colegiaturas o el transporte, siempre y cuando sea obligatorio.
los intereses reales que se pagan en casa habitación. Recuerden, el único requisito, ya me ha tocado, ¿no?, que nos traen constancias. Oye, mi casa costó un poquito más de 750,000 UDIs, y el banco no me está considerando los intereses que pagué, los intereses reales pagados. La ley es muy clara, dice solamente serán deducciones personales, los intereses que paguen cuando la casa tenga un valor máximo de $750,000. De ahí, 750,000 UDIs, de ahí para abajo, o sea, más o menos ahorita como 6 millones de pesos hasta el año pasado. 6 millones de pesos costó una casa, y te pediste un préstamo para pagarla, los intereses que estés pagando van a ser considerados deducciones personales. Lo mismo en gastos funerales, que son deducibles cuando desafortunadamente suceda una situación de fallecimiento. Las aportaciones voluntarias a planes de retiro, también que cumplan con los requisitos. Les decía lo de gastos médicos y los depósitos en cuentas especiales para el ahorro. Aquí les comento en las deducciones cómo vienen clasificado en el portal. Ya yo creo que todo el mundo las conoce. Están en 12 iconos, de los cuales 2, uno es deducciones personales eliminadas, o sea, las que para el SAT no cumplen requisitos, o sin clasificación. Otro icono es sin clasificación, aquellas que el SAT no pudo identificar porque no cumplieron los requisitos y no están considerados dentro de las deducciones personales. Entonces, realmente son 10 conceptos que el SAT clasifica como deducción personal. Aquí el punto que quiero señalar aquí es, aparte de estos 10 conceptos de deducciones personales que todos los que presentan declaración tienen derecho a considerar si es que se realizaron y cumplieron los requisitos, es el monto de las deducciones, el monto que se puede deducir. En este caso en particular, el monto que pudo deducir esta persona es 122,000 pesos. Y siempre les he dicho, si tenemos el cuidado de realizar las deducciones personales a que tenemos derecho, ¿sí?, podemos llegar a una cifra importante. Aquí en este caso, pues son 122,000 pesos los que consideró. Pero fíjense en este caso llegó a darse en 510,000 pesos de deducción personal. Entonces, yo creo, o es una recomendación, es de ver durante el ejercicio. A lo mejor, hasta voy a poner aquí a Paloma, a lo mejor hay que en el año dar un curso de deducciones personales a personas físicas. Todas aquellas deducciones que podemos aprovechar y que no aprovechar, siempre las estamos escuchando ya que venció el ejercicio, ya no se puede hacer nada, ya no podemos ir al hospital para pedir una factura, pues porque será para el ejercicio 2026. Las colegiaturas a los niños, etcétera, ¿no? O hacer aportaciones que tienen un tratamiento especial, las aportaciones voluntarias o complementarias. Entonces, hay posibilidades, este es el tema, hay posibilidades de disminuir la base gravable de manera importante. Ahora sí, los que no son deducibles no son deducciones personales, y que normalmente me preguntan, y por eso se las expongo, ¿no? Los gastos de farmacia, los medicamentos, sigo encontrándome en las farmacias a personas que piden factura y que quieren señalar ahí ahorita voy a comentar las claves que deben de contener, y en los sistemas de facturación de las farmacias no las tienen. Y entonces lo dicen al final, oye, le puedo dar en gastos en general. Dámelo en Gomasta en general. Inmediatamente el SAT, cuando se emite esa factura, la va a meter sin clasificación. O sea, no es un gasto que se pueda considerar para deducir la declaración anual. Entonces, no es necesario, pues los gastos de farmacia, esos gastos de farmacia, salvo que tengan botiquín en la empresa, para que puedan ser deducibles, ¿no? El transporte escolar también, hay muchos casos de que las escuelas ofrecen ese servicio de manera voluntaria. No es una deducción personal si esta solamente es cuando es obligatoria.
Las cuotas de inscripción también y de reinscripción en los colegios, en las escuelas. Recuerden ustedes que tenemos una cuota como un estímulo, ¿no? para deducir de preescolar, primaria, secundaria, escuela técnica y prepa, que se pueden disminuir, pero las inscripciones y las reinscripciones no son deducciones personales. Y lo mismo en los paquetes funerarios, aún cuando lo comento porque me acaba de suceder, en el que, oye, te ofrezco un broker, ¿no? Un vendedor de seguros, yo te consigo una factura, yo les emito una factura del paquete funerario, que sea deducible, ¿no? Pues sí van a hacer la factura y le van a poner gasto general, pero para efectos de la declaración anual de la persona física, pues no es una deducción personal. Estos no son deducciones personales. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Para que también lo tomen en consideración? Debió ser pagado con cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicio, ¿sí? Si se pagó en efectivo, no es deducción personal. Pidan ustedes la factura, la empresa se las va a entregar, la factura, y va a señalar ahí efectivo, y la va a clasificar el SAT como deducción deducción personal no deducible, ¿no? Estos son los requisitos en el que cuando se pongan el uso del CFDI y la clave de medio de pago sean los que señala el propio SAT. Las guías del SAT señalan las claves que debe de contener cada comprobante. Entonces, cuando vayan a una farmacia y le pidan, oye, quiero que aparezcan ahí honorarios médicos, dentales y hospitalarios, no le va a aparecer. El sistema de la farmacia no tiene contemplado estos usos del CFDI, ¿no? Entonces tenemos pero cuando vayamos al médico, hay que pedirle al médico, no me pongas gastos en general, ponme honorarios médicos, dentales o hospitalarios, ¿no? Bueno, que no es el médico, ¿no? Más bien son los administrativos o asistentes que se tienen para que les pidan efectivamente lo que corresponde, ¿no? Ahora sí les decía el tema el tope de las deducciones, por eso es la variación, ¿no? Les comentaba ahorita un caso de 100,000 pesos, otro caso de 500,000 pesos. Aquí está el monto que se puede deducir, la ley lo establece, 15% del total de los ingresos o las 5 UMAS elevados al año, que aquí lo señalo, 206,367 en este 2025, la que resulte menor. Si yo tengo ingresos, por ejemplo, 401,000 pesos, ¿no? Que me obliga a presentar la declaración anual, yo no voy a poder disminuir los 206, me van a aplicar que solamente podré disminuir 60,000 pesos, ¿no? Que es el 15% de los ingresos. ¿Cuáles gastos no están incluidos en el tope? Son los gastos médicos por incapacidad o discapacidad y las aportaciones voluntarias complementarias para el retiro o las especiales para el ahorro, así como las colegiaturas. Estos no están en el tope, ¿sí? Esos son adicionales al 15% de los ingresos, ¿no? Ya tenemos ahora sí toda la información, todos los preparado, ¿no? Los papeles de trabajo, las facturas, ya vimos los visores, etcétera. Bueno, pues ya podemos entrar ahora sí a revisar la declaración, en donde pues tenemos que tener nuestro RFC, la firma o contraseña, la firma electrónica. Accedemos a la página www.sat.gov.mx. Hay que tener nuestra clave bancaria en caso de que resulte saldo a favor y pues ya estar listos para entrar. Y inmediatamente el SAT sacó esto, y otro reconocimiento que toca decirle al SAT es esto que diseñó, que a mí me parece muy, muy interesante. Fíjense, este fue el primer, lo saqué el día 4 de abril, ¿sí? Y ya llevaban 1,727,571 declaraciones presentadas. Si usted lo ve, cada día va cambiando. No es visualmente que se esté cambiando cada vez que se presenta, sino
cada día la van alimentando, se presentaron hasta las 12 de la noche tantas declaraciones, bueno, lo van ajustando y todo el día está esta información. Sin embargo, vean este tema muy claro, considero que muy interesante, ¿no? Viene un puntito en el calendario, un puntito, cada día tiene un puntito. En el día 1, si se fijan, es un puntito rojo, el día 2 un puntito verde, el día 4 un puntito amarillo, y así, todos los días traen un puntito. Entonces, ¿qué es lo que quiso el SAT dar a conocer? Miren, por ejemplo es del día 22, el día de hoy lo sacamos y ya llevan presentadas declaraciones 7.310.733 personas ya presentaron su declaración al día de hoy. Así amanecimos en el aplicativo, 7.3 millones de personas ya presentaron. Entonces, ¿qué es lo que hice para que todos tengamos esta información? Todos esos semaforitos que aparecen en la parte superior del día, ustedes van a observar por qué está señalado así. Y me fui al día 30, obviamente pues faltan 8 días para llegar al día 30, y fíjense, de las 12 de la noche, ¿sí? En la madrugada pues, hasta las 7 de la mañana el semáforo está en verde. Ya encontraron los contadores la justificación, porque siempre le reclaman que ¿por qué el día 30 llegas tarde? Bueno, pues porque estoy presentando declaraciones, mira, es donde está el semáforo en verde. De 12 de la madrugada hasta las 7 de la mañana en verde. El semáforo empieza a cambiar a partir de las 8 de la mañana del día 30. El SAT lo está anunciando. A las 9 ya empieza a ponerse anaranjado y a partir de las 10 en rojo. Y cada vez se complica más en cuanto pase va pasando el día. Entonces, fíjese después en la tarde. A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde rojo, después baja un poquito, yo creo que es la hora de la comida, que se van y se convierte en anaranjado, pero están comiendo los contadores. De 5 a 7 rojo, a las 9 rojo y hasta las 11 de la noche en amarillo. O sea, todo el día. ¿Qué está diciéndonos el SAT? Vayan, si ya tienen todo listo, ya nos preparamos, como les decía, papeles de trabajo, CFDIs, los visores, ya tenemos nuestra firma electrónica, todo. Vean los días que son verdes o en el peor de los casos amarillos, pero no nos vayamos ni al día 29, porque así está igual el 29 y el 30. ¿Qué sucede con lo rojo? Se alenta el sistema, entonces puede haber incluso hasta caídas de sistema. No ha ocurrido en los últimos años, cosa que también hay que reconocerle al SAT. Lo mismo sucedió con las personas morales en marzo, todo funcionó muy bien, pero si ya nos estaban dando alertas el SAT con los horarios, que se complica mucho la presentación de declaraciones, pues no los hagamos en esas fechas, en esos horarios, y pues si quieren tomar el tip, ¿no? De 12 de la madrugada a las 7 de la mañana está en verde el día 30, por si ustedes quieren trabajar y quieren adelantar el festejo del Día del Niño. ¿Qué más? Bueno, pues está lo del aplicativo, ya llena el portal y aparece automáticamente la opción de presentar la declaración anual. En Declara aquí se introduce uno, accesa uno, y es lo que ya tenemos acostumbrados, ¿no? La misma presentación de cada año, en donde específicamente en el lado izquierdo superior está presentar declaración, para irse específicamente a todo el aplicativo que ya hemos comentado. Insistir en el tema de las herramientas disponibles para validación, lo de visor de comprobantes de nómina, el visor de comprobantes que nos facturaron, deducciones personales, el visor de constancias de retención que emitieron las instituciones bancarias. O sea, tenemos información para validar si son correctas, ¿no? Aquellos que presentan pagos provisionales, ¿no? En el caso de actividad empresarial y profesional, si detectan algún error, pues hay que presentar las declaraciones complementarias del mes correspondiente, y recordando de que si hay importe a pagar, se ve reflejado 48 horas después, y si hay
no hay importe a pagar, solamente son datos los que se cambian, y la declaración complementaria fue en ceros. En 24 horas está actualizado en la aplicación. Hay dos situaciones que resultan después del llenado de la declaración, y que es saldo a favor o saldo a pagar. En el saldo a favor existen dos opciones. Si son saldos a favor menores a 10,000 pesos, dice la resolución miscelánea, con la presentación con contraseña, no necesitas firma electrónica, con la pura contraseña puedes enviar la declaración y solicitar tu devolución automática. Si la devolución son 10,001 pesos hasta 150,000, forzosamente necesitas la firma electrónica para poder presentar tu declaración y se puedan devolver el saldo a favor correspondiente. Entonces es en saldo a favor. Si tienes algún cambio, oye, ya cambié de cuenta, mi clave ya cambió, en todos los casos, si vas a cambiar la información que ya está precargada, en el caso del banco que te va a devolver, al que te va a devolver el SAT, hay que presentarlo con firma electrónica, ese cambio, esa presentación de la declaración y la solicitud del saldo a favor. Para aquellas personas, no lo pongo, pero aquellas personas que tengan un saldo a favor arriba de 150,001, ya no es devolución automática. Esa se tendría que hacer a través de los formatos de solicitud de saldos a favor ante el SAT, el procedimiento correspondiente, ¿no? Y la otra alternativa es el saldo a pagar, en donde tenemos la opción, la misma aplicación señala que aquellos impuestos a pagar que resulten los puedes pagar hasta en 6 mensualidades. El aplicativo incluso señala que tienes que pagar la primera mensualidad, porque de lo contrario, si no la pagas la primera mensualidad, se entiende como que no pagaste tu declaración anual. Y les presento este caso muy, muy interesante, ¿no? Lo de menos es el saldo a favor, el monto del saldo a favor, pero la persona optó por la devolución, ¿no? Sin embargo, si se fijan, y lo estoy remarcando aquí, fíjense lo que dice el aplicativo. Este saldo es el saldo a favor que se está solicitando, no es, acuérdense, de 10,000 para arriba, tiene que ser con firma electrónica, así lo presentó, lo autoriza el aplicativo, que es, optaste por tu devolución, pero te manda este mensaje. Este saldo será verificado por el SAT con la información proporcionada o la obtenida de terceros, y por lo tal, para ver el estatus, revisa tu buzón tributario. Yo lo que digo es, no está de más si toda la información está precargada, prácticamente preevaluada por parte del SAT, aquella información, yo creo que estaría de acuerdo, o estaríamos todos de acuerdo, si hay modificaciones en tu aplicación, en tu presentación de la declaración, estamos de acuerdo que presente eso, pero si no hiciste ninguna modificación, será natural el saldo a favor porque te retuvieron impuestos de más por diferentes motivos, no tiene ningún sentido. Pareciera como que deseas continuar, dice la pregunta, ¿no? Deseas continuar, como diciendo, oye, te van a revisar, así que no le pidas saldo a favor al SAT. No los van a revisar. Si el saldo a favor es procedente, correcto, si corresponde a las deducciones personales que cumplieron los requisitos, el SAT les devolverá la cantidad que resulte, siempre y cuando esté dentro de las cantidades que estamos diciendo, ¿no? Si se pasa de 150,000 y no va a ser por devolución automática, tendremos que hacer la solicitud por formato, ¿no? Pero no tiene ningún sentido hacer este tipo de mensajes de alarma, ¿no? Para los contribuyentes. Optaste por devolución, aguas, porque te vamos a revisar. Fíjese lo que dice el SAT en su publicación. Esto salió publicado el 14 de abril también. El 14 de abril dice que el SAT está regresando los saldos a favor en solo 3 días. Yo he tenido, simplemente es un contador que hace algunas declaraciones, he tenido varias presentadas y el mínimo, sí han devuelto, eso hay que reconocerlo, sí se están devolviendo,
no por nada ese saldo que aparece ahí en la información que les proporcioné en las estadísticas, ¿no? de las declaraciones, de los saldos a favor que se han devuelto y el monto que han devuelto, pero no en 3 días. No sé si hay un caso, yo quisiera verlo, ¿no? Que si hay un caso en 3 días. A lo mejor la intención, lo que quiso decir es, estamos haciendo lo posible por regresarlo en 3 días, pero pues lo vamos a hacer cuando corresponda o cuando tengamos el flujo para hacer las devoluciones correspondientes, ¿no? Pero eso es la información que nos está dando el SAT, ¿no? La verdad, lo que señala, lo que establece las disposiciones, lo que establece el artículo 22, séptimo párrafo del código. El SAT tiene hasta 40 días o más para devolver. O sea, es la realidad, es lo que dice. Qué bueno, si no es en 3, pero es en 10, no le hace, qué bueno. Digo, finalmente me lo devolviste, ¿no? Al que tengo derecho el saldo a favor. Pero dice la disposición, la autoridad tiene 40 días para devolver y durante ese periodo, en 40 días, puede requerirte información. Para ese primer requerimiento de información, puede hacerlo en los 20 días siguientes. Así que hay que estar vigilando en el portal del SAT el estatus de la solicitud de devolución automática, ¿ok? Para ver si no requirió información. Una vez requerida esa información en los 20 días, si no presentas la solventación, se entiende como desistida ya tu solicitud, ¿ok? Ya no puede ser solicitud de devolución automática. Entonces, si devolviste, si le presentaste o le entregaste todos los documentos a la autoridad en esos 20 días que te requirió, tienes 10 días para el cumplimiento del primer requerimiento. Y si la autoridad recibe esa información ya pasaron los primeros 20 días, tú lo contestaste a los siguientes 10, la autoridad tiene otros 10 días para revisar solamente lo que le entregaste en eso que te solicitó, ¿no? Entonces, todos estos plazos de requerimiento en los 40 días, ¿no? La autoridad tiene 40 días para devolver, pero te hizo el primer requerimiento, le solventaste y te hizo un segundo requerimiento y le solventaste, esos no cuentan para efecto de los 40 días. Entonces, podíamos llegar hasta, no sé, a mayo, junio, incluso julio, para que la autoridad esté devolviendo los saldos a favor, ¿no? No con esto quiero darles una mala noticia, no, simplemente es lo que establece la ley. Si ustedes están ya no teniendo paciencia, ¿no? Porque la autoridad no está llegando a cabo, no estamos recibiendo el saldo a favor de la declaración, pues digo, hay que tener paciencia. Finalmente hay un plazo que debe de señalar, o bien que lo estemos consultando, ¿no? Este es el comentario, ¿no? Hay que consultarlo, está sencillo el revisarlo, está en la opción, en la página también de sat.gov.mx, entramos a la opción trámites y servicios, hay un campo que dice devoluciones y compensaciones, hay que seleccionar el estado de la devolución, hay que ingresar nuestra firma electrónica, nuestro RFC, nuestra contraseña, y en la consulta de los trámites están las devoluciones, el año correspondiente, hay que seleccionar el 2025 y señalar ahí la solicitud, ¿no? ¿Cuál es el estatus que muestra ahí dice que está en proceso, en la mayoría de las veces, si lo consultamos ahorita, aquellos que ya presentaron, va a señalar en proceso de devolución, ¿no? ¿Cuáles son las causas que normalmente señala el SAT como posibles situaciones que para no devolver? Pues son muchas de estas, ¿no? El saldo a favor fue superior a 150,000 y lo hicimos que queríamos hacer automático, pues ya la ley es muy clara, arriba de 150,001 pesos se tiene que ir por formato de solicitud de devolución. También todos aquellos que tienen actividad en común con una copropiedad, sociedad conyugal o sucesión testamentaria, ellos no pueden solicitar la devolución automática del saldo a favor. Si tienes como no localizado un estatus en el SAT, como no localizado, también no te van a devolver, te van a señalar que estás como no localizado. Esto no aplica para el caso de los sueldos y salarios, no solamente para los otros regímenes.
También si presentaste la declaración con contraseña, pero debiste haberlo hecho con firma electrónica, por ejemplo, solicitaste una solicitud de devolución de 11,000 pesos, ya no puede ser con contraseña, tiene que ser con firma electrónica. Entonces, si lo hiciste así, pues también te lo van a negar. Otra opción es, otra causa es que no se eligió la opción de devolución del saldo a favor, le pusiste compensación. Eso le quiero comentar ahorita, que salió en redes sociales de que el SAT, el aplicativo, otra vez para hacerlo claro, no es el SAT, ¿no? Es el aplicativo, dice opción, compensación, devolución o compensación, y señalan que cuando ponen devolución, automáticamente se señala como compensación, cosa que no, por lo menos yo hice la práctica, ¿no? Algunos ejemplos y en ninguno de los casos me cambió. O sea, creo que es una noticia falsa, pero de todos modos hay que verificarlo. O sea, cuando uno hace elige la opción devolución, el SAT te pregunta, el banco, ¿es la misma clave bancaria? Y dices que sí, automáticamente te dice, tú estás solicitando, así como lo vimos ahorita, estabas solicitando una devolución de tantos miles de pesos. ¿Estás de acuerdo en continuar? Pues le pones tú sí. O sea, ahí ves si es correcto para esto que te dicen que a lo mejor señalaste compensación y estás pidiendo devolución, ¿no? Otro es que te encuentres suspendido ante el SAT o que tengas revocado los sellos digitales, pues eso pues ni siquiera lo vas a poder presentar. O incluiste en tus comprobantes personas o contribuyentes que están enlistados en el artículo 69B del código. Por último están lo de las infracciones. Sí, dejarlo claro, en infracciones la autoridad no tiene la facultad para llevar a cabo las multas, no los ha hecho. Normalmente presenta recordatorios, envía recordatorios, envía pues imágenes para que presentes tu declaración anual, pero sin embargo pues está en la posibilidad de multar. Las multas pues no son nada bajas, inclusive hasta caras. En el primer caso es obligación no presentada, ¿sí? Entre 2,000 y 25,000 pesos. Si es a requerimiento fuera del plazo señalado en el requerimiento, de 2,000 hasta 50,000 pesos, y no presentar las declaraciones o presentarlas fuera del plazo de 20,000, que deberíamos estar ahí todos, ¿no? Si la presentamos fuera de plazo, o sea, en el mes de mayo, junio, julio, pues está entre 20,000 y 41,000 pesos, ¿no? Además, la autoridad, recuerden que tiene la posibilidad de restringir temporalmente sellos digitales, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Presenten su declaración, ahí están todavía 8 días que podemos presentarla sin ningún problema, ¿no? Recomendaciones finales, está insistir, si tienen la posibilidad de recurrir a un especialista, a un contador, vayan con él, recurran, sobre todo estos comentarios que estoy haciendo, ¿no? En el caso de, oye, mi constancia no coincide con lo que está precargado, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, ojalá sigan recurriendo a los especialistas para que puedan presentar y enviar una declaración correcta, ¿no? Estar consultando si tienen saldos en el aplicativo, saldos a favor, aún no estando obligado, o sea, si están en las opciones de los no obligados pero tienen saldos a favor, y mi recomendación es que se soliciten esos saldos a favor, porque pues tienen en su derecho, ¿no? Recordando que la fecha límite es el día 30 de abril del 2026 hasta las 11 de la noche, hora del Pacífico, así que tengan mucho cuidado, ¿no? con presentarla en tiempo y forma, y insistir, ¿no? Si resulta saldo a favor y hay que cumplir con todos los requisitos
que señala la autoridad, porque en caso de que se solicite saldo a favor, aún sabiendo que no procede, capturamos un comprobante. Oye, no cumplió los requisitos, lo pagué en efectivo, un ejemplo, ¿no? Lo capturé, lo voy a meter, y aún sabiendo que no es una deducción personal, solicitamos la devolución, el SAT no la devuelve, ¿sí? Por algún error, pues puede venir a pedirnos, oye, dame la devolución, es improcedente, y más actualización y recargo. Así que hagamos las cosas en forma correcta, tenemos todos los elementos para poder presentar una declaración adecuada. Pues es más que toda la presentación, estamos a sus órdenes, agradezco su participación y paciencia. Aquí están nuestras redes sociales, como comentaba Reginaldo al principio, si quieren estar alguna duda o comentario, algún servicio, estamos a sus órdenes en la firma Sánchez Aguilar Esquer. Muchas gracias. Y Paloma, si hay alguna pregunta, 2 preguntas. Le apago. Muy buenas tardes a todos. Contador, muchas gracias por la información y su tiempo. Iniciamos con las preguntas. Tenemos a Gloria Tostado y dice, hola contador, ¿qué puede comentar del por qué aparece el icono presentar FED en varias declaraciones, incluso con saldos pequeños? ¿Y cuánto será prudente esperar para meter el FED o no meterlo? Gloria, pues muchas gracias ahí por la pregunta. Seguramente el SAT debe de estar en estos días haciendo algunas correcciones como la que comentaba hace unos momentos, de ajustarlo. Yo no creo que sea después el lunes. Ya todo lo que se hizo por parte del SAT el día 26, si no mal recuerdo, el 27, perdón, el lunes 27, ya si no está, ya no van a hacer ningún ajuste, ¿no? Por lo tanto, si no estamos, no aparece el comprobante, pues hay que incorporarlo de manera manual. Y si hay un comprobante que no procede, que no pertenece, como lo señalaba en la exposición, pues hay que eliminarlo, ¿no? Pero sí, una fecha razonable es el último día, a más tardar el lunes 27. Hay que esperar todos los ajustes todavía que se anda haciendo por parte del CEREL en la aplicación. Ahí está. Muy, sí, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, si soy asalariado y también socio de una empresa que no repartió dividendos, ¿tengo la obligación de presentar declaración anual? Ay, perdón. Eres empleado y además eres socio, ¿no? El socio no repartió dividendos, tú tienes la obligación de dividendos, automáticamente aparece, pero va a aparecer en cero, ¿sí? Para efectos del SAT, tú tienes 2 actividades registradas: sueldos y dividendos. Solo que en el caso del dividendo, el SAT no sabe que no obtuviste ese ingreso, ¿no? Sabe que no se emitieron CFDI,
pero pudo haber sido que no, la empresa por algún error no lo emitió y tú recibiste dividendo. Entonces, la sugerencia es, por como tienes dos actividades registradas, sugiero que se presente la declaración anual, la de sueldos y la del dividendo, aunque en dividendos, pues como no recibiste ingreso, pues tendría que presentarse en cero, ¿no? Tenemos otra pregunta más. También les invitamos a quienes nos están viendo en Facebook, pueden hacer sus preguntas. Tenemos la aplicación abierta para leerlos. Y preguntan también, ¿se puede restar una pérdida de ejercicios anteriores a sueldos y salarios? También tiene ingresos por intereses, pero dice también, le agrega, la pérdida corresponde por intereses correspondientes a operaciones financieras, vienen en la constancia que entregó en blanco. Sí, recuerden que las pérdidas generadas de ejercicios anteriores, como las pérdidas generadas por intereses, ya sea cambiarias o por los mismos intereses, o sea que la inflación resultó más alta del interés el porcentaje de interés que pagó el banco, se generan pérdidas, pero esas pérdidas solamente se pueden aplicar al mismo concepto de intereses, no se pueden aplicar para ingresos por sueldos y salarios ni actividades empresariales. Esos solamente son para los otros ingresos, ¿no? Si tú tuviste estas pérdidas por pérdida cambiaria, ¿no? Para ser más específico, o por intereses de ejercicios anteriores y tuviste un ingreso importante en interés, ahí vas a poder disminuir esas pérdidas. Ya está la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya son todas las preguntas. De cualquier forma, insistir, si hay alguna pregunta en particular, estamos a sus órdenes para poderlos concertar en nuestras redes sociales, aquí mismo en la oficina. Y recordarles pues el próximo webinar en el próximo mes, el tema de repatriación de capitales, ¿no? Como un tema muy interesante, que puede ser muy útil para muchos de ustedes. Así que muchísimas gracias y estamos a sus órdenes en la firma Sánchez Aguilar Esquer. Saludos.